continuar con nuestro estudio de esta serie titulada Cuando Dios pone orden. Y el mensaje del día de hoy se titula Un líder sin Dios y un líder con Dios. Y como nosotros hemos estado analizando en nuestros mensajes, específicamente en el mensaje anterior, ¿se acuerda que Samuel ungió a David como rey de Israel en un acto con testigos? Y a partir de ese momento mencionamos que el Espíritu Santo vino sobre él. Pero por otro lado, encontramos a Saúl, que es el rey que está gobernando en este momento, y debido a su desobediencia, él es rechazado por Dios. El profeta Samuel profetiza que no se va a volver a sentar alguien de su línea en el trono de Israel, pero lo más grave es que en el momento en el que el Espíritu Santo viene sobre David, se va de la vida de Saúl. Y una vez que el Espíritu Santo se aparta de Saúl, viene un espíritu inmundo a atormentarlo. De tal modo, ¿se acuerda que fue necesario traer a David para que a través del Espíritu Santo que reposa sobre él, Saúl pudiese encontrar paz? Y ahí fue donde nos quedamos. Vamos ahora a 1 Samuel capítulo 17, versículo 15, por favor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 15, dice: Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y este versículo lo vamos a retomar porque trae un detalle importante para el transcurso de la vida para entender el transcurso de la vida de David, y algunos pasajes que encontramos de interacción entre Saúl y David. En este versículo se nos permite ver que David no se había quedado de manera permanente en la corte real. Algunos se quedan con esta idea de que cuando David es convocado para tocar para Saúl, pues que ya se quedó, pues, como si fuera en un trabajo de base allí. No era así. David entraba y salía de la corte de Saúl porque pues tenía trabajo que hacer también en casa. Acuérdese que él era el hijo menor y durante siglos fue una costumbre en toda familia que al hijo menor le tocaba cuidar a las ovejas. En este tiempo generalmente no todos son pastores. En la región de Belén sí era la actividad más importante, la actividad económica más importante, el pastoreo de ovejas, pero no todo mundo se dedicaba a eso. Sin embargo, casi todo hogar tenía pues algo de ganado, y al menor era el que le tocaba ese trabajo. Entonces David tenía esa obligación, entonces estaba entrando y saliendo de la corte de Saúl. Entonces por eso vamos a encontrar más adelante pasajes en los que Saúl no reconoce a David. Y recordemos también que David hacía un trabajo muy específico.
cuando estaba en Gabaón de Saúl, y su trabajo era tocar alabanzas cuando el espíritu inmundo atribulaba en exceso a Saúl. Y se cree que esta es la razón también por la que Saúl no reconocía a David en otros eventos, como el que vamos a ver aquí en Primera de Samuel 17. Es muy probable que Saúl no estuviese tan atribulado, que no estuviera prestando atención a quién está tocando ahí el arpa y entonando alabanzas a Dios. Su mente no le daba para concentrarse en algo así. Debemos de tener también presente que pues el trabajo de David era considerado como de servidumbre, no era un consejero del rey, no era un militar que estuviese con el rey, era pues un muchacho de 15 años que venía y tocaba. Entonces eso es importante tenerlo presente. Y bueno, con el paso del tiempo, la condición espiritual de Saúl va a ir empeorando y él está en una posición de autoridad y poder. ¿Y qué es lo que sucede generalmente? Que estas personas que están en una posición de autoridad y poder tienden a contagiar a las personas que están bajo su autoridad. Si usted ve que nuestro país está mal, muchísimo tiene que ver con el liderazgo. Si el liderazgo es corrupto, ¿cómo cree que va a ser el pueblo? Corrupto. Si el liderazgo se pasa las leyes, ¿qué cree que va a hacer el pueblo? Se va a pasar también las leyes. Y bueno, es algo que vamos a encontrar en el pueblo de Israel. Lamentablemente vamos a tener a un líder espiritual, un líder de la nación, porque el líder espiritual sigue siendo Samuel, pero a un líder de la nación en una condición espiritual deplorable, y por lo tanto el pueblo va a estar en una condición semejante. Y Dios en este momento toma una decisión de que ya es tiempo de dar una luz señalando el cambio de liderazgo que viene, porque viene un cambio de liderazgo radical. Las diferencias entre el liderazgo que tiene Saúl y el que se va a levantar con David son abismales, son diametralmente opuestas. Y en este evento que vamos a analizar en esta noche, va a quedar expuesto que el liderazgo que está en Israel no tiene la capacidad de hacerle frente a los retos que tienen por delante. ¿Por qué? Y esto es importantísimo, porque el liderazgo de Saúl se enfoca en el esfuerzo humano, y eso es algo que debemos nosotros de tomar en cuenta, porque tenemos una tendencia similar. Siempre tendemos a intentar primero resolver nosotros las cosas, y si no nos sale, ahí acudo a Dios. Esa no es la actitud correcta ni la manera de hacerle frente a la vida como creyentes. Obviamente sí es importante que nos esforcemos. Por eso el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero la cosa es que no debo de confiar primero en lo que yo puedo hacer y luego a ver si Dios complementa las cosas. Como vamos a ver en el caso de David, debemos de contemplar todo como la obra de Dios, Él obrando e interviniendo a través de las habilidades que nos ha dado o de los
dones que Él nos ha dado. Debemos de tener siempre presente a Dios y decirle: Dios, aquí estoy. Tú sabes que puedo hacer esto. Si tú quieres que lo haga, lo hago. Siempre buscando a Dios y poniéndolo por encima de todas las cosas y enfrente de todas las cosas. Si como creyentes confiamos primero en el esfuerzo humano que nosotros podemos proporcionar, nos estamos perfilando al fracaso. Bien, vamos a ver este evento del que vamos a hablar en esta noche. Vamos al versículo 1, ahí mismo donde estaba, en 1 Samuel 17. Primera de Samuel 17, 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Azecá en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de la lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y aquí hay mucho que estudiar, mucho que ver. Lo primero que ocupamos hacer es ubicarnos en el momento histórico en el que nos encontramos. Y si usted ha estado siguiendo esta serie, recuerda que estamos en la etapa final de la gran opresión filistea. Y a lo largo de la serie hemos platicado que después de la batalla de Mizpa, en la que interviene Samuel, los filisteos nunca vuelven a tener dominio total sobre Israel. Sin embargo, en el tiempo de Saúl vamos a encontrar varias batallas e incursiones de los filisteos en tierra de Israel, porque pues ellos están buscando recuperar lo perdido. Perdieron el control total sobre Israel, lo están intentando retomar. Y pues en este momento tenemos una de estas batallas, y los filisteos marchan y se establecen en Judá, y Saúl junta a los escuadrones de Israel y se pone frente al campamento de los filisteos. Y en esta ocasión la batalla con los filisteos va a ser distinta a lo que se ha visto anteriormente, pues al frente del ejército hay un paladín que se llama Goliat de Gat. Y este evento es bien interesante porque vemos a Goliat lanzar un reto de guerra, y esto nos permite ver el origen étnico de los filisteos. Y esto es importante porque, mire,
Israel es noticia cada vez que ataca a los palestinos, y ahorita voy a hacer un comentario sobre eso rápidamente. No es nuestro enfoque, pero sí vale la pena. Y bueno, hay una discusión, porque los palestinos dicen que ellos son descendientes de los filisteos y que ellos siempre han estado en tierra de Israel. No hay algo más falso. No hay algo más falso. Le explico rápidamente. Resulta, y este evento de Goliat nos lo permite ver claramente, pero esto está comprobado por la arqueología también, que los filisteos no son semitas como los judíos o los árabes. Los filisteos son griegos. Hay una migración de algunas regiones de Grecia en la antigüedad hacia el este del Mediterráneo, donde se encuentra ahorita la Franja de Gaza y donde estuvieron las 5 ciudades filisteas. ¿Por qué le digo que este evento nos lo demuestra? Porque esta costumbre de pedir, de resolver una guerra en un combate cuerpo a cuerpo entre un héroe de un ejército y el héroe de otro ejército, no es una tradición mesopotámica, que es en donde la región en la que se encuentra Israel. Es una tradición meramente griega. Es algo que acostumbraban los griegos. Y si usted quiere verlo de una manera entretenida, vea la película de Troya, la de Brad Pitt, y va a ver que ahí está esa tradición. Es algo que ellos acostumbraban. Entonces son griegos, aunque ya llevan un rato en lo que es la tierra de Canaán, pero no han abandonado muchas de sus costumbres. Pero hay otro detalle bien importante. Pero bueno, le decía esto porque los palestinos no se llamaban a sí mismos palestinos hasta la década de los 60. Son árabes. Empezaron a utilizar el nombre palestino como una estrategia política, pero el nombre palestino y Palestina se deriva del nombre filisteo y filistea, pero de filisteos no tienen nada. Eso es algo que debemos de tener bien presente. Pero aquí hay un detalle bien interesante. Pues los griegos, hay algunos que son altos, pero ninguno de la estatura de Goliat. ¿Por qué hay gigantes entre ellos? Porque se cree que muy probablemente los filisteos que estaban localizados en el sur, en las fronteras con Judá y Benjamín, probablemente se mezclaron con algunos de los hijos de Anac a los que derrotó Caleb. Y acuérdense que los hijos de Anac eran una raza de gigantes, eran ciudades y pueblos que descendían de este hombre Anac, que tenían en promedio esto de altura, 3 metros. Caleb los derrota, pero es probable que algunos hayan alcanzado a escapar y los filisteos se mezclan con ellos, eran sus vecinos más próximos. Pero hay otro detalle interesante aquí y sí vale la pena mencionarlo. En la descripción de Goliat, si usted ve, se nos dice que él mide 6 codos y un palmo. Esto es el equivalente a 3 metros con 10, 15 centímetros más o menos, pero eso no es lo importante. Sí es un monstruo, ¿no? Es un hombre de más de 3 metros, pero ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? Este detalle de que mide 6 codos y un palmo, y si usted ve, también se nos dan las dimensiones y las características de su armamento, pero hay uno bien interesante
que es el hierro que tiene su lanza. Su lanza tiene una punta de hierro de 600 ciclos. Y no sé si empieza a ver hacia qué estoy hablando. Hay mucha gente que se pregunta por qué el 6 es el número del enemigo y el 666 el número de la bestia. Si usted revisa, este no es el único caso, no es el único caso. Hay más, se lo dejo de tarea, que busque qué otros enemigos del pueblo de Dios, que son enemigos de Dios, en el Antiguo Testamento se van a presentar empleando o teniendo sobre sí el número 6. Goliat es un enemigo de Dios, porque usted va a ver que blasfema el nombre de Dios, y un enemigo de su pueblo, mide 6 codos, su lanza pesa, el hierro de su lanza pesa 600 ciclos, 600 ciclos. Dios no dejó esos detalles nada más porque sí, y como le digo, hay otros personajes que son enemigos del pueblo de Dios que portaron también el número 6. El número 6 y sus repeticiones en el Antiguo Testamento son equivalentes a un símbolo de los enemigos de Dios y de su pueblo. Ok, ahora vamos a regresar al plano material. Yo no he visto jamás a alguien de 3 metros, de 2, sí, y más de 2 metros, sí, son seres humanos que ya imponen. Goliat es de otra categoría porque mide 1 metro más que una persona de 2 metros. Es un hombre de guerra. Si usted, bueno, hay basquetbolistas que han sido muy altos, algunos están delgados, otros no. Pero hay varios que sí tienden a ser bastante delgados, que tienen una complexión muy alta. Goliat no es de ese tipo, él es un bloque poderoso de 3 metros, completamente armado. Es un reto muy grande para cualquiera que está en el ejército de Israel. Y como vamos a observar, el liderazgo en este momento en Israel no es apto para hacerle frente a este reto. Y vea lo que encontramos en el versículo, en el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vea la condición de la nación, de su líder y de la nación. Y debemos de tomar en cuenta varias cosas. Saúl no es un anciano. Como hemos mencionado o mencionamos en algún momento en la serie, los que están en las clases del domingo tienen la respuesta, los que tuvieron el curso pasado, de por qué el periodo de Saúl en realidad como gobernante es muy corto, pero la Biblia menciona que es de 40 años, no lo voy a explicar aquí. Si tiene curiosidad, véngase a las clases y ahí lo platicamos, pero su reinado es relativamente corto. Él debe de estar en sus 40. No es un anciano, es un hombre que está con toda su fuerza. Es el hombre más alto de Israel. No se nos dice específicamente cuánto medía él. Lo que se nos dice es que el segundo hombre más alto de Israel le llegaba al hombro. Entonces, físicamente, Saúl es el gigante en el ejército. Es un hombre que tiene experiencia en batalla y ha tenido varias victorias. O sea, no es un inexperto, es un soldado veterano en la mejor condición
posible de su vida. No tiene la estatura de Goliat, pero aquí vemos qué tan mal está su condición. Porque lamentablemente es un cobarde. Y esto es muy triste porque, mire, en ese tiempo existen infinidad de historias de héroes de distintas naciones. Y existen estas leyendas, ¿no?, de guerreros que se enfrentan a oponentes muy superiores en condiciones adversas, y los enfrentan pues porque son muy valientes, así los presentan las canciones y los poemas, ¿no? Y probablemente Saúl conocía algunas de estas historias heroicas, pero en él ni siquiera está ese espíritu y ese coraje heroico en la antigüedad, que hubiera estado dispuesto a decir, bueno, pues yo le entro y a ver de a cómo nos toca, y si muere en batalla, pues me tocó, pero lo intenté. El rey, que es el hombre más grande y el militar más apto para hacerle frente a este reto, no tiene ni siquiera el coraje heroico de la antigüedad. Y el gigante del ejército tiene miedo. ¿Y qué cree que pasa con el resto del ejército? Lo que se contagia de su miedo. Y aquí esta es una enseñanza bien importante. Aquí vemos cómo a Israel, en el momento de la prueba, le falló su confianza en las cualidades y en la capacidad humana. ¿Y sabe qué? Lo mismo le va a pasar a usted si usted está confiando y tiene puesta su esperanza en la facultad humana, en la capacidad humana, en sus contactos, en sus amigos, en su influencia, en su cuenta del banco. Le va a fallar. Eso fue, ¿se acuerda por qué Israel quería rey? No quería que se hiciese y desarrollase el plan de Dios. Ellos querían ser igual que las demás naciones. Y Dios les dio a un rey igual que las demás naciones, y permite que se les dé esta lección en la que hoy, milenios después, podemos ver claramente que la fuerza humana siempre falla. Y el enfoque en las habilidades humanas siempre nos van a terminar decepcionando. Y va a traer resultados negativos sobre nosotros. Y hasta este punto en nuestro mensaje hemos analizado la situación de Saúl desde el punto de vista terrenal, pero nos hace falta analizar desde el punto de vista espiritual. Mire, si en lo terrenal este hombre perdió su espíritu de pelea teniendo todo para decir, pues por lo menos que escriban un poema de mi muerte gloriosa, ¿cómo cree que está su condición espiritual? Mucho peor, mucho peor. Y lo podemos ver en este acto y en este versículo en el que nos dice que él se llena de temor y que su espíritu se turba, porque ¿se acuerda que Samuel le dijo, no me vas a volver a ver? El líder espiritual no los acompañó a esta batalla. Hasta este punto ellos se están enfrentando al ejército sin Dios. Y la cosa es peor porque nosotros ya hemos visto que Saúl nunca fue verdaderamente devoto. Y por eso no hay instrucción ni palabras de ánimo
para el pueblo, porque se están enfrentando a un enemigo colosal. Se cree que hay más gigantes ahí entre el ejército, porque se acuerda que, bueno, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero David agarró nada más una piedra, no, agarró varias. ¿Por qué? Porque se cree que estaba previendo que los demás también se podían acercar. Y en la historia de las batallas de David vamos a encontrar que hay varios encuentros con más gigantes de los filisteos. Entonces, pero Goliat es el más grande de entre ellos. No solamente, probablemente tienen una estatura similar, pero Goliat es el mejor guerrero. Entonces, la cosa es que ellos están enfrentándose a un reto muy grande, y en la historia del pueblo de Israel hay motivos para tener ánimo ante los gigantes. Saúl piensa que no. ¿Por qué? Porque no conoce a su Dios, pero la respuesta es que sí, sí hay. ¿Por qué? Es algo que probablemente Saúl desconoce, porque como hemos visto, él no era muy devoto, pero en este mismo territorio donde él está, algunos cientos de años atrás, hubo un hombre de 80 años que en el tiempo de Moisés le dijo al pueblo: sí podemos contra estos enemigos y nos los vamos a comer como pan. Y en el tiempo de Josué se acercó con Josué, que era su amigo, y le dijo: ¿sabes qué? Tengo 80 años, pero me siento igual de fuerte que hace 40 años. Mándame con los anaseos, mándame con los gigantes. Yo quiero pelear contra los gigantes. Un hombre de 80 años y su familia acabaron con toda una nación de gigantes. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba con ellos, pero Saúl está ciego a toda la historia de su pueblo y de la mano de Dios sobre su pueblo, y no tiene ánimo, no tiene palabras de ánimo para su pueblo, pero había con qué decirles: estos son 5 o 6 gigantes, nuestros ancestros con la mano de Dios vencieron a toda su nación, sí podemos, pero Saúl no puede hacer esto. Así está su condición espiritual. ¿Y sabe qué? Si usted no se entrena en lo espiritual y se enfoca únicamente en lo material, va a estar en la misma condición. Mire, yo llevo muchos años de cristiano, toda mi vida. Crecí en una casa cristiana. Como en ocasiones, hace poco mi papá mencionó que no existe eso de que crecí siendo cristiano. Uno en un punto toma su decisión, yo la tomé también en un punto en mi adolescencia, pero crecí en un hogar cristiano. Y desde los 12, 13 años he asistido a las reuniones de los miércoles. En otro tiempo las reuniones de los miércoles tenían el doble de lo que tenemos ahorita aquí en el auditorio. En tiempo más atrás ha de haber habido como 100 personas o por ahí, ¿no? En la reunión de los miércoles entre semana. ¿Por qué? Porque la gente tenía hambre y ganas de instruirse. ¿Cómo cree que está la vida de la iglesia, que tenemos tan vacías las reuniones de los miércoles? Sí cuesta trabajo, pero quien quiere crecer, ve cómo le hace. ¿Por qué? Porque cuando hay hambre, ¿qué hace uno? Le busca, ¿no? Hay gente a la que le da hambre en la noche, y ¿qué hace? Se levanta y se hace un sándwich en el refri. No le importa que sean las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque cuando hay hambre, el cuerpo se mueve. Pero espiritualmente no están así muchos.
es un mal indicador. Yo se lo digo abiertamente. Las reuniones de los domingos son un indicador de cómo va, pero la del miércoles es más. Porque la verdad es que para la del miércoles se necesita hacer un esfuerzo mayor. ¿Quién viene a la de los miércoles? Los que tienen hambre. Y ver que no haya muchos significa que muchos no tienen hambre a mitad de semana. ¿Y cuál es una de las consecuencias? Que al igual que Saúl, cuando viene un problema espiritual, no saben de dónde agarrarse, no saben de dónde tomar ánimo. Vea, el ejemplo de Caleb era un gran ejemplo para esta situación, pero era un ejemplo desconocido. Y así muchos tienen un problema adelante y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura, no se alimentan con la Escritura, entonces no saben cómo es que Dios les puede sacar adelante. Y sabe que si buscamos crecer como Dios busca que su nación crezca, es necesario cambiar la actitud, y aquí en Israel es necesario cambiar al liderazgo. El Señor lo sabe y lo va a empezar a hacer. Mire, para cerrar lo que pasa con Saúl, vaya al versículo 25 en la segunda parte. Así de mal está la cosa en el liderazgo de Israel. Tan mal está la cosa que Saúl ni siquiera considera ir a pelear. Ofrece una recompensa a ver si hay un valiente o alguien lo suficientemente ambicioso para que vaya en su lugar, y esta es la recompensa: al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Le dijeron, no van a pagar impuestos y van a ser mi suegro el que vaya y pelee. Era una buena recompensa. Imagínense que le diga el SAT, no vuelves a pagar impuestos en tu vida, ni tú ni tu familia. Fabuloso, ¿no? Porque ahí le descuentan a uno del cheque del trabajo una buena parte. Saúl dijo algo similar: exención de impuestos y van a ser miembros de mi familia. Pero bueno, vea la condición de Saúl. Nunca consideró ir él a la batalla. Por eso le digo que Dios en este momento dijo, necesita Israel ver algo diferente. El liderazgo tiene que cambiar. ¿Sabe cuánto tiempo duraron así? Con la oferta de recompensa y con Goliat blasfemando el nombre de Dios y humillando al ejército, y con su rey escondido, 40 días. 40 días de estancamiento. Y Dios va a mover la cosa porque resulta que los hermanos mayores de David, todos tienen más de 20 años y ya tienen que prestar servicio militar. Entonces ellos tienen que ir a este encuentro, y pues van 40 días e Isaí, el padre de ellos, no recibe noticia y le dice a David, ¿sabes qué? Ve a ver qué pasó con tus hermanos. Y pues va. David tiene 17 años en este momento aproximadamente, y cuando, acuérdese de esto, el Espíritu Santo está sobre David, y cuando llega al campamento de Israel, llega justo en el momento en el que Goliat lanza el reto, y el Espíritu Santo obra en su corazón y algo empieza a arder dentro de su
de su corazón y tiene una reacción que nadie entre los escuadrones de Israel tuvo. Y vea, vaya al versículo 26. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Quiero que entendamos qué es lo que está pasando aquí. Esta pregunta, ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo? No era una pregunta de mera curiosidad. Al plantear esta pregunta, David está diciendo, yo quiero pelear con él. ¿Qué me van a dar si yo le entro al ruedo? Debemos entender eso. O sea, es un muchachillo de 17 años, cuando escucha cómo están ofendiendo a Dios y cuando ve que nadie del ejército, todos son hombres más grandes y más fuertes que él. David es un joven de 17 años como cualquier otro y tiene el cuerpo de un hombre de 17, bueno, de un joven de 17 años. No es tan impresionante la corpulencia de un joven de 17 años. Ahora que me casé, estábamos haciendo un video para mis papás y puse unas fotos de cuando yo tenía 18 años y le decía a mi mamá, qué flaco estaba. No, pues sí, y David debió de haber estado así. Yo hacía ejercicio, jugaba un montón de básquetbol, pero no era nada impresionante. David estaba así. Todos los demás son hombres de guerra, son hombres que ya han usado armas, y usar armas en ese tiempo no cualquiera. O sea, la armadura pesa, dependiendo de cuánta te pongan, entre 20 y 40 kilos. Las espadas, las lanzas pesan varios kilos. Manipularlas requiere de mucha fuerza. Y David ve que nadie, pero el Espíritu Santo dentro de él le dice, tú tienes que ir. Y David lo siente y le dice, yo voy. Si nadie quiere, yo voy. Y pues como toda persona que quiere hacer la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, se va a enfrentar a oposición. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Va a tener oposición de distinto calibre. La primer barrera a la que se enfrenta David es su propia familia. ¿Dónde cree que va a venir su primer barrera? Con la familia. Su hermano mayor, cuando escucha a David, probablemente no entiende y no entendía por qué este ímpetu en David, y le dice, ¿para qué nos estás molestando? Regrésate a cuidar a las ovejas. No vamos a leer el pasaje, pero lea usted el pasaje y va a ver que el comentario de Eliab era hiriente. Tenía el objetivo de humillar y de hacer sentir mal a David. ¿Qué cree que va a pasar con su familia? Le van a hacer este tipo de comentarios. Porque a poco la familia son los que mejor nos conocen. Y eso significa que ellos saben dónde duele y van a pegar donde saben que duele. Pero si usted deja que el Espíritu Santo obre en usted, va a hacer lo que David no le prestó atención a su hermano y siguió diciendo, yo quiero pelear contra el filisteo. Y no creo que haya tardado mucho, porque entre los miles de hombres que hay allí, ninguno ha dicho, ¿hay alguien de voluntario? Y empieza a escucharse por el campamento esta voz de, hay un voluntario que quiere ir a pelear. La voz corrió rápido
hasta la tienda de Saúl, y ahí viene su segunda oposición, porque pues yo creo que Saúl estaba esperando que alguien, lleva 40 días esperando que alguien levante la mano, alguien levanta la mano y dice, tráiganmelo, y lo llevan a su presencia. Saúl no lo reconoce como por las causas que ya mencionamos al inicio de nuestro mensaje, y cuando lo ve dice, se decepciona. ¿Por qué? Porque él espera que sea alguno de sus hombres que está presentando el servicio militar o que está allí por voluntad, pero no, se encuentra a un joven de 17 años. ¿Y qué va a hacer Saúl? Va a buscar desanimarlo. Entonces vea lo que va a venir después para detenerlo en hacer la obra de Dios. Van a venir personas respetables, porque Saúl de cualquier manera era una autoridad a la que se le debía de respetar, para intentar desanimarlo. Y le van a decir cosas para que se desanime, como lo hizo a él. Vamos al versículo 33. Porque algo así le van a decir a usted también. Vea lo que le dijeron a David. Versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Le van a decir, tú no puedes. No tienes con qué. Vea lo que, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Le van a decir, no eres capaz de hacer la voluntad de Dios, no tienes la capacidad para hacerle frente a esto. Aquí a David lo atacaron por su corta edad. La edad siempre es una excusa para decir que no se puede servir al Señor. Nos pueden decir, eres muy joven, o nos pueden decir, estás en tu mejor tiempo, dedícate a otra cosa, o nos pueden decir, ya estás bien viejo, ya no puedes. Pero hemos visto que ninguno de esos es válido cuando el Señor nos está mostrando su voluntad en la edad en la que estamos ahorita. Es porque en este tiempo Él quiere hacer esa obra. ¿Y qué debemos de hacer? Como David, hacerla. Y ya, no escuche las voces que le van a decir, tú no puedes. ¿Qué otra cosa atacaron? Su condición física, su experiencia, porque ciertamente David no tenía experiencia con las armas de guerra. Sí, sabía usar un arma, pero pues esa no servía muchísimo en un combate como el que iban a tener los israelitas. Entonces siempre van a intentar atacar sus habilidades, su edad, sus capacidades físicas e intelectuales. ¿Qué debemos de hacer? No debemos de prestar atención. Si el Señor nos está moviendo hacia algo, es su voluntad, y su voluntad se debe de obedecer. Y si nosotros seguimos los pasos de David, vamos a ver resultados como los que vio David. Y quiero que vea cómo el liderazgo de Israel en este momento, el de Saúl, sigue estando enfocado en las cosas materiales. Y algo es cierto, materialmente, físicamente, David no era apto para la tarea, pero lo espiritual tiene la capacidad de sobreponerse sobre todo lo material. Y quiero que vea el corazón de David, porque hemos visto el mal liderazgo que tiene Israel,
Ahora, vamos a ver el liderazgo que Dios quiere levantar sobre, sobre Israel, que es completamente distinto al liderazgo de Saúl. Vamos al versículo 34, porque quiero que vea la respuesta de David. Dice, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y le hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David empieza hablando sobre estas hazañas, porque eso son, es una hazaña que un joven, supongamos que desde los 15 ya se había enfrentado a leones y osos. Yo no conozco a jóvenes de 15, 16 años que estén en la capacidad de pelear contra un león o contra un oso, pero David ya lo había hecho y comienza hablando sobre esto, pero quiero que note bien la parte final, porque la parte final es importante. No debemos de quedarnos nada más debemos de leer todo el texto, porque ciertamente le está hablando y está presentando estos ejemplos, pero nunca se atribuye a sí mismo el haberlos realizado. Le dice a Saúl: yo pude realizar esto, yo pude enfrentarme a osos, pude enfrentarme a leones, porque Jehová está conmigo. Por el poder de Dios yo pude realizar eso, y como el poder de Dios se ha manifestado conmigo en estas cosas de la vida cotidiana, estoy seguro de que va a estar conmigo para enfrentar a este gigante. ¿Ve la diferencia? Por un lado vemos a un rey que no puede ver fuera del ámbito material, y por otro lado encontramos a un joven de 17 años que se va a convertir en rey, que ve a Dios en todo momento, que ve lo que ha hecho Dios en su vida y lo puede proyectar a lo que Él quiere hacer adelante. Y David está seguro en el versículo 36 de que Dios quiere ajustar cuentas con Goliat. ¿Sabe cuál es la gran diferencia entre toda esta situación? Que David sí puede ver al gigante de Israel. El gigante de Israel no es Saúl, el gigante de Israel es Dios. Y David lo puede ver. Sus ojos materiales ven a este hombre de más de 3 metros, sí, pero en su corazón él puede ver al Dios de sus padres dispuesto a ajustar cuentas con alguien que ha estado blasfemando su nombre. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando tenemos un problema. Tristemente sí vemos mucho lo material, todos, yo también tengo a veces ese problema, pero debemos de aprender esta lección de David. Sí puede haber un problema muy grande, pero con nosotros está el gigante de Israel. Y para él, estos no son problemas. Para él, estos no son imposibles. Y el que confía en el gigante de Israel va a salir adelante. El que no ve al gigante de Israel se va a esconder y su alma se va a turbar. Eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl, a pesar de estar más capacitado, nunca vio a su Dios. ¿Y qué hizo? Se escondió. Y dijo: yo no quiero pelear, a ver quién pelea por mí.
no sea como Saúl. No deje de ver al Dios que está de su lado. No deje, por eso es bien importante que le prestemos atención a las Escrituras y que las estemos estudiando constantemente. Le puedo platicar no le voy a dar casos específicos y concretos, pero cuando tenemos problemas, ¿qué cree que nos recuerda el Señor? A los héroes de la fe, a los personajes bíblicos, porque son muchos. Y en la Biblia hay problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas familiares, presiones de hombres y mujeres más grandes que uno. Y ahí hay de todas las situaciones humanas por las que podemos pasar. Y si usted estudia la Escritura, cuando esté ante una de estas situaciones y esté orando a Dios, ¿qué cree que va a hacer el Espíritu Santo? Le va a recordar estas situaciones y le va a decir: como los saqué a ellos, te puedo sacar a ti, confía en mí. Pero es importantísimo que yo esté disciplinado en esto. O sea, el estudio de la palabra requiere disciplina. Quien tiene disciplina para buscar a Dios va a tener su apoyo y su respaldo para salir adelante. Si no, va a acabar como Saúl, escondido en una tienda viendo a ver quién hace el trabajo por usted. Como habíamos mencionado, David no tenía la capacidad de enfrentarse contra Goliat, pero el Espíritu Santo está sobre él. Y Saúl va a hacer un último intento ahí ya no de desanimarlo, sino de darle pues los medios más adecuados de acuerdo al mundo para hacerle frente al problema. Y eso no funciona. No intentemos mezclar. Si usted va a hacer la voluntad de Dios, hágala como Él le diga. No intente mezclar sus recursos. David no intentó mezclar. Saúl le dijo: pues ponte mi armadura y mi espada. Y se la puso David y dijo: no me queda. Yo no puedo con esto. Voy a ir con lo que tengo. Dios quiere hacer su obra con lo que usted tiene. Deje que Dios use lo que le ha dado. ¿Qué le dio a David? Un honda y piedras de río. Con eso va a salir a enfrentarse al gigante. La mano de Dios estuvo allí porque nadie en su sano juicio hubiera dejado salir a un joven de 17 años a enfrentarse a un gigante experto en batalla con una honda y unas piedras, pero Dios se mueve allí. Y cuando Goliat ve a David, se enoja y empieza a maldecir más. Era algo natural, o sea, Goliat ha vencido a muchos antes. Y ve a David y dice: no, lo puedo pisar y lo destruyo. Y se levanta a hablar en contra de David. Es la última instancia. Todavía no están peleando, todavía no empieza el combate. Va a haber ocasiones en las que el gigante mismo le va a insultar. El gigante mismo va a usar todos sus recursos para intentar aplastarlo. Pero debemos de tener un corazón como el de David, porque David escuchó todo lo que Goliat tuvo que decirle y le contestó. Esta era la última oportunidad. Antes de enfrentar al problema, siempre se puede correr. La verdad es que sí. Y lo que va a hacer el gigante es intimidarnos para que antes de ir a la batalla decidamos huir. No huya. Siga viendo al gigante que está con usted. Con usted está el gigante de Israel. David lo sabía
Y por eso vea, la verdad esta es una historia bien emocionante. Vea cómo le contesta este jovencito de 17 años. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ha de haber sido una escena, Goliat no se lo esperaba, se lo aseguro. Goliat probablemente esperaba que ese jovencillo empezara a correr y no, ve que ese joven se planta en sus pies y le dice: Dios me va a dar la victoria sobre ti. Tú puedes venir con toda tu fuerza, no importa, Dios me va a dar la victoria sobre ti. Vea cómo David en ningún momento se ha atribuido a él mismo la victoria, nunca lo va a hacer. Él le da toda la gloria a Dios, reconoce que todo va a ser obra de Dios. Eso es bien importante. O sea, David en ningún momento está yendo en su fuerza, nunca vaya con su mente diciendo: pues algo mío está involucrado aquí. No, toda la gloria es para Dios. Y cada gigante que usted tenga que enfrentar, sí va a ser derrotado, si va acompañado por Dios y le da la gloria a Dios. Y vamos a terminar de ver el combate, vamos al versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió, vean nada más, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Y qué cree que hizo Israel? Se lanzó a la carga. ¿Ve lo que Dios está haciendo? Con el liderazgo anterior, que no veía a Dios, se estancaron 40 días. Con este jovencito que va a ser el próximo rey de Israel, que siempre ve a su Dios obrando a través de él, Dios hace una obra que no solamente quedó en canciones, se hicieron canciones sobre esto, quedó grabado en el Antiguo Testamento. Van como 3000 años de que sucedió esto y seguimos hablando sobre este hecho. Es un hecho no heroico, porque Dios es el que se lleva la gloria, pero es un hecho impactante en el que Dios usa a un joven de 17 años para vencer un gigante, pero es un joven que confía y ama tanto a Dios que terminó contagiando a todo el ejército. Como le digo, había más gigantes ahí, ya no le importó al resto de Israel. El liderazgo contagia. Y sabe algo, usted ha sido llamado a hacer la voluntad de Dios y ha sido llamado también a ser líder en distintas áreas. ¿Qué tipo de líder quiere ser? ¿Quiere ser como Saúl o quiere ser como David? Eso ya es decisión de cada uno de nosotros, pero Dios nos ha permitido hoy qué se tiene que hacer para ser como David. David no conoció la derrota. Eso es algo bien interesante. Batalla que peleó, batalla que ganó.
¿Por qué? Porque era un líder que siempre veía a Dios, que confiaba completamente en Dios. Y aunque Absalón llegó allí eso fue otra cosa, o sea, cuando ya se enfrentaron los ejércitos, ¿quién ganó? David. Dios siempre le dio la victoria a David. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón que siempre lo veía a él, siempre confiaba en él. ¿Y sabe algo? Siempre le obedecía. Hay que ser como David. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque tú hoy nos das palabras de ánimo. Y tal vez a muchos nos estás diciendo es tiempo de tener un cambio. Has vivido mucho como Saúl y es tiempo de que empieces a ver las cosas como las veía mi siervo David, sin ver las limitantes físicas, porque siempre va a haber limitantes físicas, siempre va a haber limitantes por la edad, siempre va a haber algo que nos limita, pero a nuestro Dios nada lo limita. Y si Él va con nosotros, sí se puede. Solamente tenemos que confiar en Él. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a tener ese corazón, porque a veces sí vemos mucho lo material, a veces sí vemos mucho lo que estos ojos físicos pueden ver, pero hay algo mejor que podemos ver a través de los ojos espirituales. Señor, como te pidió Eliseo, ábrenos los ojos, permítenos ver que tú eres el gigante y que tú estás a nuestro lado y que tú eres el que hace la obra, pero has elegido usarnos, no para que nuestro nombre sea levantado, sino para que tu nombre sea glorificado. Porque tú dijiste que escoges a lo vil y a lo menospreciado para que tu obra se note. Y nosotros somos lo vil y lo menospreciado, pero elegiste usarnos para que tu gloria se note. Ayúdanos a tomar el reto, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Nos ponemos en tus manos como David, en el nombre de Jesús. Amén. Pues haga hacer frente a sus gigantes que seguramente tiene saliendo por esa puerta y vaya de la mano del Señor. El Señor le bendiga y nos vemos aquí el viernes y el domingo en nuestras reuniones. Que pase buena noche.